Muy buenas noches, comunidad de Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. En especial de relatos historia del Templo de San José Obrero, Arandas, Jalisco, México. Por ese mismo tiempo, el 16 de julio de 1876, de Mauricio M. López, que le tenía una gran devoción al Señor San José, llegó destinado a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La construcción del Templo de San José fue a raíz del culto josefino impulsado por el Papa Pío LX, que era muy devoto de San José, y en 1870 lo nombran patrono de la Iglesia Universal, culto en el que se distinguió el fervor religioso en todos los países católicos. México, durante el pontificado de León XLLL, atendió el llamado de su encíclica donde recomendaba el culto perpetuo, y Guadalajara, capital del estado de Jalisco, que siempre se ha distinguido por defender la religión católica, no podía quedarse atrás, y el arzobispo Pedro Loza y Pardavé promovió en las parroquias pertenecientes a la diócesis de Guadalajara el culto al patrono de la Iglesia Universal. El fervor no se dejó esperar en los habitantes de la región alteña, llegando a nuestra parroquia en noviembre de 1876 una circular en la que el señor cura de Tepatitlán de Antonio Castañeda invita a fomentar la piedad de los fieles y el honor, veneración y culto a tan insigne Padre de Jesús en la tierra, culto que fue favorecido por el sacerdote Mauricio M. López. El 4 de agosto de 1878 es bendecida una imagen de San José que fue adquirida en Querétaro, siendo padrinos del acto de José María Herrera, de Llosa Orozco, de José María Guzmán y de José de Jesús Hernández. San José en la carpintería con el niño sobre señor cura Juan Nepomuceno de la Torre. La mesa. De Mauricio solicitó permiso el 23 de enero de 1879 para construir un templo que cubriera las necesidades de los feligreses para que pudieran asistir al santo sacrificio de la misa y cumplir con todos sus deberes cristianos. Tenía ya donado el terreno por un vecino piadoso. La licencia fue concedida por el ilustrísimo Michel Francisco Arias y Cárdenas el 3 de febrero de 1879. Se colocó la primera piedra el 19 de marzo del mismo año. El señor cura Juan Nepomuceno de Torre llegó 3 de agosto de 1895. Prosiguió con la construcción del templo. Notó falla en la cimentación, además de advertir que las dimensiones que tenía eran pequeñas, ya que por espacio de 23 años, etapa que abarca de 1879 a 1902, el templo fue creciendo muy lentamente. Las dimensiones iniciales de 51.24 metros de largo y 21.81 metros de ancho y 26.88 metros en los creceros, solo alcanzaban sus paredes cerca de 2 metros de altura, los que tuvieron que demolerse para abrir una nueva cimentación. Paredes del Templo de San José a principios del siglo XX. Con el material que se retiró se reforzaron las paredes del Panteón Viejo. El nuevo proyecto tenía un aspecto similar a los templos protestantes, con techo de 2 aguas y 3 puertas en la portada. Parecía el estilo neogótico de forma ecléctico. Tenía intercalados elementos renacentista con capiteles corintios. El Sr. cura de la Torre inició un templo nuevo de mayor longitud, ampliándolo hacia atrás 4 metros, quedando de las siguientes medidas: 64.30 metros de largo, 14.18 metros de ancho y 28.25 en los cruceros. En los terrenos del templo fue celebrado el primer centenario de la erección parroquial de la Vicaría de Santa María de Guadalupe, cuyo don fue otorgado por el señor Dr. de Juan Ruiz de Cabañas, obispo de Guadalajara de la Nueva Galicia. El 18 de noviembre de 1908 el Sr. cura don David Ruiz Velasco sustituye al señor cura de la Torre y también se hace cargo de la construcción del templo. Los pocos avances en la construcción del templo en su primera etapa se debieron a los constantes cambios párrocos y a la falta de una planeación adecuada, porque era una actividad secundaria y además existían otras prioridades más importantes, como la de atender a los feligreses en asuntos parroquiales. Los trabajos de la construcción del templo se suspendieron causa de los conflictos revolucionarios. Don Armando J. de Alba dirige los destinos religiosos de Arandas de 1918 a 1925. Durante su ministerio, por primera vez se designa a un sacerdote para que se hiciera cargo de los trabajos del templo. Fue el sacerdote Simón Velázquez quien tomó las riendas con gran entusiasmo y empuje y,
El 4 de julio de 1920, siendo domingo, se organizó las faenas en las que los feligreses tenían que participar en el acarreo de material para la construcción. Era hermoso ver en los habitantes de esta tierra colorada el fervor religioso que mostraban al Sr. San José. Por las calles del santuario se veía la fila de carretones tirados por las yuntas de bueyes. También se veía mujeres, hombres, jóvenes y niños con canastas, costales y cubetas llevando cargamento de arena. Por su parte, el padre Simón, con su canasta de hojalata forrada de piel, recorría las calles y plazas llegando puerta por puerta, de casa en casa, pidiendo la cooperación y explicándoles que el señor obispo Orozco y Jiménez los motivaba para que pronto se terminara la construcción del templo. Es digno reconocer a este sacerdote que durante 32 años fue el gran constructor. Siempre mostró un gran empuje para que los trabajos no se suspendieran, pero el 9 de enero de 1927 la Revolución Cristera tomó asiento en Arandas. El señor cura don Justino Ramos tuvo salir rumbo a León, Guanajuato, dejando de encargado al padre Simón Velázquez, que se hospedó en forma secreta en la primera capilla de Arandas, que se encontraba al lado oriente de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y, en el tepanco de madera, por las madrugadas de forma sigilosa, se celebraban algunos oficios religiosos. En ese tiempo las paredes del templo del Señor San José fueron invadidas por tropas federales utilizando como trincheras y cuartel improvisado y, la parte trasera como paredón. La gente pacífica se llenaba de miedo al ver a los soldados parapetados en lo alto de los muros que trona sus fusiles, temblaban los pocos pobladores que se refugiaban en sus casas. Con un gran sobresalto rezaban, pues tenían la vida en un hilo. Los días y los meses transcurrían entrenamiento tras enfrentamiento, concentración tras concentración, hasta que el 1 de agosto de 1929 llegan los arreglos entre los altos jerarcas de la Iglesia y el gobierno, finalizando así el conflicto religioso. Se reiniciaron los trabajos siguiendo los lineamientos del señor cura Juan N. de la Torre. En esos años y meses se construyó una capilla cuya entrada era por el lado derecho. Se concesionó un altar en cantera labrada y el 20 de noviembre de 1931 se concede el permiso de celebrar misa. Ya para el 15 de febrero de 1937, es nombrado capellán del templo el padre Simón Velázquez, y a fines del mismo año, el arzobispo José Garibi Rivera invitó a Arandas al arquitecto Ignacio Díaz Morales, que estaba a cargo de la construcción del templo expiatorio en Guadalajara, para ver cómo estaba el desarrollo de la construcción del templo de San José. Le mostraron proyecto. En vista de lo anterior, el arzobispo le pidió hacerse cargo de la obra. El 11 de mayo de 1938 llega Díaz Morales con los nuevos planos adecuados al gótico, y el 20 de mayo del mismo año, el señor arzobispo Garibi informa al Sr. cura Ramos y a sus feligreses del nuevo proyecto, que aceptan y aprueban, quedando como responsable de la construcción el padre Sino Velázquez. Durante los 32 años que se estuvo al frente de la obra, el padre Simón Velázquez logró que la construcción del templo avanza con rapidez. En los primeros meses de 1940 se modificó la portada, los muros alcanzaban las primeras cornisas. Los trabajos aumentaron de ritmo debido al gran interés que mostraba el arzobispo Garibi Rivera gracias a la espiritualidad de los arandenses. Se hicieron acreedores el 17 de octubre de 1942 para que en el templo se quedara depositado el Santísimo los domingos y fiestas de guardar. Entre 1945 y 1946 ya se podía apreciar los capiteles de arranque de los arcos fajones y antes de iniciar la construcción de las bóvedas. El nuevo diseño del arquitecto Díaz Morales de la portada principal. Arcos fajones en 1945. Fotos tomadas del libro Piedra a Piedra, Pablo Muñoz Rodríguez. Albañiles del templo en la década de los años 40. El 18 de febrero de 1943 hubo un acuerdo entre autoridades municipales y religiosas para fijar la delimitación de la parte trasera del templo, dejando un espacio para un parque trasera del templo, dejando un espacio para un parque infantil. Interviniendo en el acto señor cura Justino Ramos y el presidente municipal Flavio Ramírez Álvarez. Por los años de 1945 y 1946 el nuevo diseño empezaba a mostrar belleza. Ya parecía la archivolta, conjunto de molduras que conforman el círculo exterior, del rosetón de la fachada principal.
En 1947 la altura de los muros era suficiente para la construcción de las bóvedas, las que en solo 2 años, 1947 a 1951, se terminaron las 5 de la nave principal. En 1951 el arquitecto Ignacio Díaz Morales abandona el mando de la construcción el proyecto del frente y las torres. Del 3 al 9 de junio y con una solemnidad inusitada, tuvo el primer lugar Congreso Mariano de la región alteña en honor de la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina de México y Emperatriz de América, constituyéndose en un evento jamás visto en Arandas por su magnificencia. El programa fue ambicioso. El atrio, el jardín chico, la calle Hidalgo serían parte de la ruta de la procesión, el altar principal que fue levantado en el pórtico del Templo San José el día de la coronación. Fue un día de fiesta imborrable. En el Parque Hidalgo o Plazuela Colorada el espacio era insuficiente para albergar a tanta gente en el momento de la coronación. Entre el número de dignatarios que se dieron cita, contábanse el excelentísimo Sr. Dr. José Garibi Rivera, arzobispo de Guadalajara, Dr. de Ignacio de Alba, obispo de Colima, y el Dr. de Manuel Martín del Campo, obispo de León, Guanajuato. El regreso de la imagen de la Virgen ya coronada fue igual o más pleno entusiasmo, realizándose la procesión por la calle Obregón, luego por la plaza principal y el atrio, llegando a su recinto en el altar principal de su parroquia. Imagen de la Virgen por las calles Dr. de José Garibi Rivera, arzobispo. Principales 1951 de Guadalajara. A la muerte del padre Simón Velázquez, el padre Juan Pérez Gallegos toma su lugar el 7 de abril de 1952, siguiendo con los trabajos. Se levantan las bóvedas de los cruceros y se derriba la del presbiterio que se había construido en 1925 por Sr. Cura don Amando J. Alba. Entre 1952 y 1955 se inició a la construcción de las galerías, arcadas formadas por columnas esbeltas y elegantes. Sus capiteles enmarcan arcos trilobulados y remates en trifolio, muros. Este es el elemento ornamental más importante y hace la diferencia al estilo gótico de la Edad Media. Por lo tanto, en el templo de San José se usa en toda la perímetría. En abril de 1956 se cambia la fiesta patronal en honor al Señor San José, fiestas que se celebraba el 19 de marzo, porque este día está dentro del periodo cuaresmal, del 23 de abril al 1 de mayo, que es día de San José Obrero. Se inicia la construcción de las galerías entre 1952 y 1955. Aspecto de las galerías de la Torre Sur, que fueron de las primeras que se construyeron. En este año, el ingeniero Luis Amezcua se hace cargo de la construcción de las 2 torres, contando con las labores de albañilería y colocación de la cantera de Fidencio Ramírez y Gregorio Velázquez bajo la supervisión de Fernando Barba, quedando finalizar la construcción de la primera torre en septiembre de 1957 y segunda en 1961. Torre Sur finalizada construcción en 1957 bajo la supervisión de Fernando Barba y la dirección de los albañiles Fidencio Ramírez y Gregorio Velázquez. Las torres miden 43.17 metros, la cruz 2.40 metros, la base 2 metros y la altura de los muros de 27.50 metros. Dando una altura de la base a la cruz 75.07. Las torres están constituidas por elementos arquitectónicos, cimborrio o tambor, 3 cuerpos, pirámide, remate y la cruz. En cada una de las torres se puede observar el pináculo, los remates, las nervaduras y accesorios, figuras de ratones y tecolotes. 1961 Segunda torre. Templo en 1957 con una sola torre. Posterior se construyó la cúpula gracias al diseño del ingeniero José Luis Amezcua. En 1956 los trabajos de su construcción se dividieron y se llevaron a cabo en 2 etapas. Aproximadamente en el año 1958, se inició la construcción del basamento y de las pechinas hasta las primeras cornisas, quedando suspendidos los trabajos por un largo tiempo. Por orden del padre Pérez, por el mismo tiempo se inició la ornamentación del rosetón hasta su conclusión, ventana circular, calada en la pared de la fachada principal del templo, que ha causado admiración a propios y extraños por su diseño cuatrifolio, por sus dimensiones, por el artístico labrado de su cantera y por fineza de sus acabados, obra arquitectónico de Ignacio Díaz Morales.
Relata el padre Pérez que en año de 1959 se distinguió la población arandense por su cooperación y amor al Señor San José. Nunca se había visto a tantas personas reunidas para realizar la faena más productiva con un solo fin, terminar la construcción del templo. Casi 100 camiones cargados de cantera, cerca de 200 carretones tirados por yuntas de bueyes, más de 500 burros con cajones y costales llenos de rana, así como todas las personas de Arandas de todas las edades, hombres y mujeres reunieron unas 20 toneladas de material. En año de 1959 por las calles Obregón frente a la escuela Antonio Valadez Ramírez C. Observa una de las más grandes faenas. Carretones tirados por bueyes por la calle Obregón en los años 50. La cúpula actualmente luce majestuosa. El templo luce esplendoroso con su cúpula en los años 60. Vista panorámica de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José en 1963. La cúpula año 1966 casi finalizando. Entre 1962 y 1965 en la cúpula se terminó la arquería, el primer cuerpo y el segundo cuerpo o linternilla, el cono y el chapitelo remate quedando concluida la cúpula en diciembre de 1966. La cúpula está compuesta por basamento o cimborio, pechinas, primer cuerpo, segundo cuerpo o linternilla, cono y chapitelo remate. En ese tiempo se instaló el primer vitral o vidriera con el tema de los esposenlos del Señor San José. Vitral, son compuestos de vidrios de colores teñidos al fuego montados en tiras de plomo. Constituyen obras maestras de arte cuyo origen se remota a las épocas medievales. Son característicos del estilo gótico que sustituyen a las grandes pinturas murales de estilo románico por ventanales decorativos que dejan filtrar la luz refractada en todas direcciones y difunden el color con maravillosos efectos de vibración. Los vitrales más famosos están en la Catedral de Chartres en Francia. Vitral que representa los esponsales del Señor San José, instalado en 1966. Vitrales de la Catedral de Chartres, Catedral de Chartres en Francia. En 1969 se efectuaron trabajos en el exterior del templo y en el atrio, se avanzó en las nuevas portadas. Se mandó fundir la campana mayor, una de las obras importantes del padre Pérez, la séptima más grande del mundo y la tercera en América y que es uno de los atractivos turísticos de Arandas. Fue colocada el 1 de mayo de 1972 en el campanario de la Torre Sur después de haber permanecido al pie de su torre por más de 2 años. 10 estuvo en la torre olvidada debido a su falta sonoridad. En 1983 se bajó colocándose al lado derecho de la puerta hasta el año 2000 cuando se trasladó a su nuevo lugar, el campanil, construido con el motivo de la entrada de Arandas al siglo XXL. Por los años 70, los débiles cimientos, columnas y paredes de la fachada resintieron el peso de las bóvedas teniendo que reforzar los cimientos. La fachada diseñada por el arquitecto Díaz Morales sufrió desperfectos por la instalación de contrafuertes, realizándose reformas estructurales. El 29 de junio de Papa Paulo VL crea la diócesis de San Juan de los Lagos quedando Arandas dentro de la perimetría pastoral que desde la fundación pertenecía a Morelia y el 18 de junio de 1978 perteneciendo desde entonces a la diócesis de Guadalajara. Se nombró como primer obispo a Francisco Javier Nuño. En 1974, el ingeniero Luis Amezcua realiza el proyecto de la nueva portada de estilo flamboyante o flamígero diferente al gótico primitivo. Es una arquitectura del nuevo gótico francés que se caracteriza por figuras de llamas de fuego. Es un paralelismo entre los motivos de los intricados trazo curvilíneo o adornos asimétricos que asemejan una ondulación de llamas. Es una portada suntuosa y magnífica que consta de puerta tímpano triangular, formado por 2 cornisas inclinadas que forman el frente conformado por 5 molduras que descansa en hermosos capiteles, un rosetón central y 3 de tamaño menor rematados por una figura floral que termina en la cruz, sus bordes lo integran 28 frondas o llamas. Y fue terminada la portada en 1979. El de agosto de 1975 es nombrado cura de Arandas el presbítero de J. Trinidad Álvarez. Para el 5 de noviembre de 1975, el padre Juan Pérez es nombrado vicario de San Diego de Alejandría y entonces se hace cargo del templo el padre Roberto Laguna Rodríguez.
Su labro al frente de las obras fue la conclusión de la nueva portada nueva, se da continuidad al recubrimiento de cantera al interior de templo, se construye la cripta, una casa de ejercicios y el centro social josefino. Colocación de reflectores para iluminar el templo por las noches. El Sr. Obispo J. Trinidad Sepúlveda Ruiz de Velasco, con gran entusiasmo continuo con el proceso pastoral, impuso la recta doctrina de la Iglesia. Al emprender las vistas pastorales en todas las parroquias de la diócesis, dejó ver sus dotes de pastor preocupado por sus ovejas, promoviendo la erección de nuevas parroquias como la de San José Obrero. El 27 de marzo de 1989, nombrado como primer párroco José Luis Aceves González, que tomó posesión el 29 de mayo de 1989. Él continuó con la construcción de los altares y nichos de cantera empotrados en el cubo de la Torre Sur, capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y hoy dedicado al mártir Toribio Romo. Instaló los 4 vitrales restantes porque el segundo se había instalado en 1980, que representa la agonía del Señor San José ante la muerte. El 29 de abril de 1990, dentro del marco de las fiestas de San José, el señor obispo de Adolfo Hernández Hurtado bendijo solemnemente los nuevos vitrales que contienen alegorías alusivas a la vida de San José, al nacimiento de Jesús, la huida de Egipto, al niño perdido y encontrado en el templo y la infancia de Jesús. Todos los vitrales producen un interesante efecto que ocurre con el desplazamiento de la luz solar, que durante el día invade el interior del templo con una tonalidad fascinante, que varía su forma y tamaño, produciendo una sensación de espiritualidad y recogimiento. En 1990 se continuó con la balaustrada que había sido suspendida hacia 25 años, se instalaron las gárgolas talladas en cantera en los pretiles del lado norte y sur. El señor cura Juan Francisco Navarro Gutiérrez toma posesión de la parroquia el 7 de julio de 1995, recibiendo el nombramiento de manos del señor obispo de San Juan de los Lagos, Jalisco. Trinidad Sepúlveda Ruiz de Velasco. Inicia la restauración y modificación de la fachada, anexos y curato, el 1 de enero de 1996, siguiendo el estilo gótico del templo, instala el mármol del presbiterio, y en septiembre de 1997 se continuó con la instalación del mármol de los cruceros y nave central, con hermoso tapete de la puerta del presbiterio. Mármol Tepeaca de Puebla. A principios del siglo XXL se construye el altar o ara para la celebración de la misa junto con las puertas laterales. En 1997, en diciembre, la familia del pintor arandense David Cardona obsequia al templo de San José una imagen de la Virgen de Guadalupe, elaborada en 1955. El 19 de abril de 1998, ascensión de 2 campanas nuevas al cubo de la Torre Sur. La mayor pesa 2.800 kilogramos y sustituyó a la denominada la Inmaculada. La segunda, un esquilón, 880 kilogramos. Inicia la colocación del piso de mármol San Tomás. El metro cuadrado costó 285 pesos. 1998, bendición de un sagrario monumental estilo gótico, con vidrio antibalas y caja fuerte. 24 de abril de 1999, inauguración del reloj, 4 carátulas, en la Torre del Norte. Mes de abril de año 2002, campanas esquila mediana y esquila chica. Y retablo neogótico flamígero que sustituye al anterior, que por muchos años se localizaba en el presbiterio. Dicho retablo estaba integrado por un nicho ojival donde se encontraba San José orando en la carpintería y el niño Jesús sobre la mesa. El nuevo retablo está constituido por 2 nichos centrales de mayor tamaño uno sobre otro y 2 en cada lado más pequeños, que representan los 4 elementos de la naturaleza: aire, fuego y tierra, sobresaliendo el rebuscamiento de las frondas. Llega la bendición y consagración de majestuoso templo el 19 de marzo de 2005 con grata presencia del Señor Obispo Javier Navarro, iniciando con la develación de la placa conmemorativa para proseguir con el ritual correspondiente. Se abre la puerta, entra el pastor con su rebaño y recibe los planos de la parroquia. Se coloca las reliquias del mártir cristero el padre Esqueda. El obispo se arrodilla y crisma unge el altar, los muros y columnatas. Se enciende el fuego nuevo sobre el altar, donde se encuentra un recipiente con brasas incandescentes. Se inciensa el recinto y a todo el pueblo asiste. Se hace el revestimiento del ara colocando los manteles sagrados. Se ilumina el templo con la flama de las velas que rodean el altar y las columnas, que solo serán encendidas cada año.
Se enciende la luz artificial de todo el templo para continuar con la celebración de la misa solemne que marca un hecho sobresaliente en la historia de Arandenses. Desde 2001 en el Jueves Santo de cada año, el Templo de San José es el recinto para todos los sacerdotes de la diócesis de San Juan de los Lagos que se reúnen en la misa crismal para celebrar el Día de la Caridad, del Sacerdocio y de la Eucaristía. Es una magna celebración diocesana donde se destaca la participación gozosa de los fieles y los sacerdotes. Ellos realizan una procesión impresionante desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. En el intermedio de la celebración del oficio, algunos sacerdotes en representación de todos, llevan las ánforas de los santos óleos que son consagradas por el obispo, para ser distribuidas en todas las parroquias de la diócesis. El recinto ha servido aparte de su vocación natural, como escenario de eventos culturales como la presentación de orquestas sinfónicas y de coros teles como los Niños Cantores de Morelia, el homenaje al señor cura de Justino Ramos. La girola de la parroquia de San José Obrero. Año 2008 el reinicio de la construcción de la girola. Los altares de la parroquia de San José Obrero. Si te gustó el relato regálame un pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a todos nuestros seguidores. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.